La mayoría de imágenes o de patologías que se ven prácticamente iguales. Ahorita les voy a compartir mi pantalla y me avisan cuando ya la empiecen a ver, por favor. Ups, ¿dónde está? Permítanme. Es esta, es esta. Me avisan cuando la empiecen a ver. ¿Ven mi pantalla, doctores? Sí, sí se ve. Ok. Como les mencionaba, la parte de ahora va a ser más que todo de patología. Vamos a ver que en la patología prácticamente las lesiones se van a dividir en tres grandes grupos. En las lesiones que se van a ver radiolúcidas o hipodensas, en las que se van a ver radiopacas o hiperdensas y en las que se van a ver de radiodensidad mixta o que se va a hacer igual en las radiografías 2D que en las tomografías. Pero prácticamente dentro de esos tres grupos vamos a ver todas las patologías. Vamos a iniciar primero con las alteraciones del desarrollo. Aquí vamos a ver las cuatro que son como las más importantes, que son la hipodoncia y la hiperodoncia, la geminación y la fusión y la cúspide en garra y los dens invaginatus, que también tienen sus clasificaciones. La hipodoncia y la hiperodoncia, como su nombre lo dice, es tener menos dientes o tener más dientes del conteo normal que nosotros podemos ver en nuestro paciente. Quiere decir que serían más de 20 dientes en la dentición primaria y más de 32 dientes en la dentición eh, permanente. Vamos a ver, siempre es importante tener en cuenta algunas generalidades porque eso es lo que nos va a dar a nosotros si nos vamos por un camino de ciertas patologías, ya que todas, la mayoría se parecen, o decidimos irnos por otro camino y así, si esta patología requiere de un estudio anatomopatológico, quiere decir la biopsia, nosotros vamos a saber qué es lo que le ponemos o cuáles van a ser nuestros diagnósticos diferenciales que le vamos a poner inicialmente a los patólogos para que ellos también puedan irse guiando según lo que ellos vean en el estudio bajo el microscopio. Pero obviamente nosotros tenemos que poner lo que nosotros podemos pensar que es y ellos nos van a dar la respuesta final. Y ustedes al final, pues junto con su estudio complementario radiológico, con el estudio complementario anatomopatológico y la clínica, van a llegar a un diagnóstico final. Entonces, en la hipodoncia, ustedes pues lo que es la falta o la ausencia o la agenesia de algún diente en específico. Va a afectar usualmente a los dientes distales. ¿Cuáles van a ser los dientes distales? A nivel del grupo de los incisivos van a ser los laterales. Sin embargo, a nivel de incisivos, los que más van a faltar van a ser los incisivos laterales superiores, pero en inferior sueles faltar o un incisivo lateral o un incisivo central casi al mismo porcentaje. Entonces, vamos a tener a nivel de los premolares, que la mayoría de los que faltan son los segundos premolares porque son los más distales del grupo. Y ahora, con los nuevos chicos, con los nuevos jóvenes, no sé si se han estado dando cuenta que cuando ustedes mandan a tomar panorámicas, es más común que antes que las terceras molares no erupcionen, no aparezcan o no se formen en los pacientes que están en la juventud de ahora, por decirles así. Entonces, vamos a ver también de que este es una patología, es una alteración que va a afectar más a las mujeres que a los hombres. Va a ser más frecuente en la maxila que en la mandíbula
y no la tenemos que confundir con la oligodoncia y la anodoncia. La oligodoncia va a ser la falta de más de 6 dientes en toda la boca y la anodoncia va a ser la falta o la ausencia de todos los dientes. En cambio, la hipodoncia pueden ser uno, dos, hasta 5 dientes que pueden faltar. Por lo general van a ser eh, algún premolar permanente o algún lateral permanente también, y es por eso que la dentición que más está afectada va a ser la dentición permanente. Los diagnósticos diferenciales que ustedes pueden tener acá puede ser cuando ustedes estén evaluando solamente clínico y no tengan aún su estudio complementario radiológico, lo podemos a veces también confundir con dientes retenidos. Quiere decir que no están en boca porque no han sido erupcionados. Y en algunas ocasiones hay que tener cuidado también porque hay dientes impactados o retenidos que pueden migrar y los podemos venir a encontrar a veces hasta a niveles de apófisis coronoides, a nivel de cuellos de los cóndilos. Entonces es de cerciorarse realmente que estos dientes no están alojados en alguna otra parte de la boca y hayan migrado a otros sectores. También a veces los pacientes, pues más que todo, cuando los pacientes son jóvenes, o les hacen exodoncias a los pacientes muy jóvenes, estos cuando ya se vuelven a poner en control con nosotros, no saben muy bien su historial odontológico y puede ser que no se recuerden o no nos indiquen a nosotros que han tenido exodoncias previas. Es por eso también de que ustedes radiológicamente no nos podemos dar como eh, la tarea de decir, hay que tener bastante cuidado cuando nosotros decimos que hay un diente que está ausente. Primero nos tenemos que cerciorar, como les decía, que no esté alojado o migrado a otra parte de la boca. Y segundo, que no haya sido resultante de una exodoncia previa. Por lo general, cuando nosotros tenemos, como en este caso, que tenemos una dentición mixta y sea un diente permanente el que falte, y lo estamos viendo sobre una panorámica, también ustedes tienen que tener cuidado en decir que ese diente está ausente o que tenemos alguna hipodoncia o agenesia de ese diente, puesto que en las panorámicas ustedes saben que hay superposición de imágenes y más que todo en el maxilar superior, y puede ser de que el permanente esté oculto o palatino y migrado hacia mesial, por ejemplo, suele pasar que suele migrar hacia palatino del primer premolar y no verse en las panorámicas. Entonces, en una panorámica, ustedes pueden poner radiográficamente que se sospecha la ausencia de tal pieza y que se correlacione con clínica para que así el clínico, o sea, el odontólogo que lo refiere al paciente, pueda cerciorarse de qué es lo que está pasando con ese diente y dar el diagnóstico final de hipodoncia. En una tomografía, pues no tenemos el caso, pero tenemos que por ejemplo, si ustedes recibieran una tomografía que solo sea de un cuadrante y ven, por ejemplo, solo recibiéramos esta zona de acá, de, de la mandíbula, o sea, el cuadrante 3 y viésemos que faltara este diente, por ejemplo. Acá, si ustedes solo reciben un cuadrante, tienen que recordar que estos dientes, los premolares y los caninos, tienden a migrar. Y puede ser que en esa migración que los dientes hagan, sobrepasen la línea media. Y a eso nosotros le vamos a llamar transmigración dental, siempre que pasen línea media. Si no pasan línea media y se mantienen dentro del mismo cuadrante, entonces es lo que nosotros ya llamamos transposición dental. Pero si ustedes solo reciben un cuadrante, ahí también ustedes tienen que tener cuidado de decir que hay ausencia de ese diente. ¿Por qué? Porque ustedes no están viendo el otro cuadrante como para cerciorarse de que ese diente pues no haya migrado hacia el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que pueden poner ustedes en los reportes?
pueden poner ausencia de diente tal en FOV, o sea, en el campo de visión que ustedes están revisando y si es algo que el doctor pues necesita saber, pueden poner como sugerencias la correlación clínica o la ampliación del campo de visión para que el doctor sepa de que no está, pero no es que ustedes están diciendo de que hay una hipodoncia. Hay que tener bastante cuidado cuando tenemos esta alteración del desarrollo, de descartarla o sugerirle al doctor de que es algo cierto. También cuando nosotros estamos viendo que hay bastante falta o agenesia de bastantes dientes, hay que pensar eh, que puede corresponder a algún tipo de síndrome, ¿verdad? En específico, por ejemplo, la displasia ectodérmica, que son aquellos pacientes que en su síndrome incluyen la oligodoncia o la hipodoncia, van a incluir también algunas alteraciones de la piel y algunas alteraciones a nivel de las glándulas sudoríparas y salivales que van a tener una una menor calidad tanto de producción como de calidad en cuestión de sudor y en cuestión de saliva. Y también otro síndrome que está relacionado con la falta de dientes es el Gorlin-Goltz, que puede estar relacionado, como les digo, a la hipodoncia o puede ser de que también presente varios elementos quísticos. No hablo solo de uno o dos, sino que ya estamos hablando de elementos quísticos del maxilar superior y del maxilar inferior. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando esta hipodoncia se presenta en los dos maxilares y cuando, por ejemplo, ya nosotros hablamos de una oligodoncia, o sea que están haciendo falta más de 6 dientes. Por ejemplo, acá, en este caso, ustedes pueden ver, este es un corte coronal a nivel del sector anteroinferior y aquí nosotros logramos solamente ver los incisivos centrales deciduos y vemos la ausencia de los gérmenes dentales eh, permanentes. También tiene que ver mucho la edad del paciente, porque puede ser de que el paciente tenga un retraso en la erupción o en la formación dental y al momento que ustedes toman la radiografía o la tomografía, el germen todavía está en desarrollo y es importante pues también darle un poquito de seguimiento. Pero en este caso el paciente es un paciente adulto mayor de 18 años, por lo tanto, que el germen dentario no se haya formado, pues ya no es tanta opción. Entonces acá, esta tomografía realmente el doctor pues ya la manda para ver la posibilidad o la opción de los implantes y necesitaba pues saber cómo es el ancho y cuál es la altura ósea. Pero acá nos sirve como elemento educativo para que ustedes vean pues que los incisivos centrales permanentes también pueden faltar y ser parte de esta hipodoncia. También tenemos la contraparte, que es la hiperodoncia, que nosotros lo conocemos muchísimo más como dientes supernumerarios. Estos dientes supernumerarios pueden ser de distintos tipos, también van a afectar más a las mujeres que a los hombres. Usualmente los vamos a tener un poco más en maxilas que en mandíbulas. Más que todo es que nosotros encontramos los que nosotros conocemos como mesiodens, que en la parte de los mesiodens nosotros tenemos como dos tendencias. Hay alguna bibliografía que lo que dice es que el mesiodens es aquel que sale a nivel de línea media, o sea, entre los dos incisivos centrales. Sin embargo, hay otra bibliografía que también puede decir que mesiodens es todo aquel diente que va a salir a nivel de el grupo de los incisivos. Quiere decir que puede ser de que tengamos nosotros un diente supernumerario entre el central y el lateral y nosotros lo podemos catalogar perfectamente como mesiodens. Si no,
pues con decir que es un diente supernumerario también basta, ¿verdad? Y los diagnósticos diferenciales que podemos llevar de este son los odontomas, ¿verdad? Porque a veces estos odontomas pueden estar bien formaditos y parecer dientes, pero cuando nosotros ya tomamos una tomografía, empezamos a ver los diferentes dentículos que pueden haber. Los dentículos son eh, aquellas imágenes que se van a aparecer a los dientes, que van a tener los diferentes tejidos bien definidos, pero no van a tener forma de dientes. Por lo general son como en forma de mora, ¿verdad? Para que ustedes se lo imaginen. Y estos nosotros ya le llamamos odontoma porque están en una bolsita, que es el halo hipodenso que ustedes van a ver más adelante. También pueden ser confundidos con los cementoblastomas, y esto más que todo a nivel de la radiología de dos dimensiones, porque se van a superponer sobre los demás dientes y solo se va a ver como una zona más radiopaca donde nosotros podemos pensar que son dientes supernumerarios. Los osteomas y también las exostosis, más que todas las exostosis eh, linguales, pueden confundirse con supernumerarios, y en algunas ocasiones los cialolitos. Los celulitos, recuerden que son aquellas calcificaciones que se dan a nivel de las glándulas salivales o a nivel de sus conductos, y por la superposición, más que todo en las radiografías de dos dimensiones, igual se van a ver como que solo fuera una zona radiopaca, y esa se puede llegar a confundir o tener como diagnóstico diferencial un, un diente supernumerario. Entonces, es importante que al momento que ustedes hagan el informe de su tomografía o estén evaluando la tomografía, estos dientes supernumerarios, ustedes tengan en cuenta las estructuras adyacentes, ya que realmente cuando un doctor manda a tomar una tomografía de supernumerarios es porque quiere extraerlos o quiere saber si existe la posibilidad de extracción, o si ya está afectando, por ejemplo, a los dientes continuos. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer, usualmente a mí me gusta medirlos, porque puede ser que estos dientes supernumerarios se hagan odontosección o se fracturen. A veces tienen los tercios apicales bien dilacerados, y esos tercios apicales pueden fracturarse. Entonces es importante que estos tengan pues la longitud para que cuando el doctor lo extraiga pueda ver que están cerca de la medida que uno le indicó, y así saber si ha salido completo o no. Es importante que el doctor sepa también específicamente la ubicación y la angulación en la que esté, ya sea que esté mesioangulada como esta que ustedes están viendo acá, que es la posición usual de los dientes supernumerarios a nivel de los premolares, que se mesializan, o que estén verticales, o que estén distoangulados también. Hay en ocasiones que estos supernumerarios pueden llegar a estar eh, con la corona hacia lingual o con la corona hacia vestibular. Y eso también ustedes lo tienen que mencionar para que el doctor sepa cuál va a ser el abordaje quirúrgico. Entonces, toda la información de ubicación que ustedes le puedan proporcionar al clínico o a la persona que lo va a tratar de extraer le va a servir bastante. También tienen que indicar si hay contacto o cercanía con los dientes adyacentes, si es que lo hubiera, con qué tercios, y si existe una alteración de contorno. Quiere decir si hay algún signo de que este diente puede estar causando reabsorción radicular. Y si causa reabsorción radicular, tenemos que indicar si este compromete el espacio pulpar o no lo compromete. Porque así el doctor puede eh, decidir si al momento que se haga la extracción
este diente necesitará un tratamiento de conductos, una endodoncia, o se mantiene en observación, ¿verdad? Porque este, pues, es una reabsorción por contacto que puede generar una reacción inflamatoria y por eso es que el cemento es el primero que se reabsorbe, que es el más delgado, es el más débil, y luego se va reabsorbiendo toda la dentina radicular. También se tiene más que todo en los inferiores, tienen que indicar ustedes si estamos cerca de esta estructura que ustedes saben que es el agujero mentoniano, si está cerca también del conducto dentario inferior. Por lo general a mí me gusta ponerle qué tan cerca está, no para que el doctor esté midiendo, sino que para que el doctor también en la parte del abordaje o en la parte de ya indicarle al paciente cuáles podrían ser los, eh, todo lo que podría salir bien y todo lo que podría salir mal, o sea, todos los riesgos, el doctor tenga en cuenta que este es un riesgo que debe decirle al paciente, ¿verdad? Para que después no encontremos algún tipo de demandas para el doctor. De igual forma, tenemos que indicarle al doctor si este está hacia vestibular o hacia lingual. Hay algunos, más que todos los caninos superiores, que tienden a tener la corona hacia, por ejemplo, hacia palatino y la raíz hacia vestibular. Entonces, esto también ustedes lo tienen que describir porque así el doctor decide si entra por bucal o entra por lingual o palatino. Ya nos ha pasado, al menos yo ya he visto algunos casos de doctores que tratan de sacar dientes supernumerarios con radiografías de 2 dimensiones y han tenido resultados no muy buenos en los que han comprometido, han hecho compromiso con el agujero dentario, el agujero mentoniano, perdón, y con los dientes adyacentes. Entonces, ustedes tienen que escribir, como les digo, exactamente en qué zona es que está el diente para que el doctor pueda hacer su abordaje quirúrgico correspondiente, ¿verdad? Si voy muy rápido, me avisan hoy. En la geminación y fusión, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre fusión y geminación? ¿Cómo saben ustedes cuándo es una fusión y cuándo es una geminación? Fusión es cuando hay dos Entiendo. raíces y dos coronas Ujú, unidas y geminación es cuando es una sola raíz, ujú. pero se separa en dos coronas. Ujú. Eso podría ser, sin embargo, hay algunas fusiones que son tan grandes, o sea, llegan tan apical que puede dar la impresión que son nada más una raíz. Y arriba pueden tener un, como surco a nivel del centro de la corona que puede dar la impresión que son 2 coronas. Entonces, un tip rápido que yo les doy es que ustedes cuenten sus dientes. Cuando ustedes evalúan más que todo en los pacientitos que tienen dentición mixta, ustedes tienen que contar todos sus dientes. Tienen que contar tanto dentición primaria como dentición permanente. Cuando nosotros, al momento de contar, nos hace falta un diente, las fusiones más que todo se dan a nivel del sector anterior. Cuando nos hace falta un diente y vemos esta, como esta anatomía dental en la que parecieran 2 coronas, nosotros vamos a pensar que es fusión. Cuando no me falta ningún diente, o sea que yo tuviese el lateral, mi central, mi otro central y mi lateral, nosotros vamos a pensar que es geminación. Bajo ese concepto, esta imagen o este caso que ustedes están viendo acá entraría como fusión o como geminación.
donde la fusión me hace falta un diente y en la geminación no me hace falta ningún diente. ¿Cómo catalogarían este? Como geminación, entonces. Como geminación. ¿Por qué? Porque tenemos un lateral, este vendría actuando como otro lateral y estos vendrían actuando como los centrales. Entonces yo tengo mis cuatro incisivos que van a formar este grupo. Es mayor, de mayor frecuencia en las mujeres que en los hombres, mayor frecuencia en el maxilar que en la mandíbula y más que todo en la parte anterior. Puede darse en dentición primaria y en dentición permanente de igual forma y uno de sus diagnósticos diferenciales puede ser la macrodoncia. ¿Por qué? Porque nosotros vemos una corona de proporciones más grandes, pero vamos a tener que revisar también la forma radicular que nos va a dar también ese aspecto de macrodoncia. La macrodoncia es cuando yo tengo corona y raíz de mayores proporciones que el promedio de ese diente. Entonces yo tengo que voltear a ver también el homólogo, o sea, en este caso sería el 1, 2 y si yo tengo longitudes similares y solo la corona es de mayor tamaño, entonces yo voy a ir descartando que este pueda ser una macrodoncia. Les muestro otro caso. Este tiene imagen clínica. Bajo el mismo concepto, este sería geminación o fusión. Fusión. Sería fusión. ¿Por qué? Porque me hace falta en el conteo me hace falta un diente. Esta es la fusión de los dos incisivos centrales, ¿ok? Entonces tengo mi incisivo lateral, mi incisivo central que está fusionado y mi otro incisivo lateral del lado contrario. ¿Cuáles van a ser las características radiológicas que ustedes puedan revisar? Primero, tienen que revisar la parte coronaria este surco, si este surco solamente es superficial o me afecta hasta tejidos dentinarios o en algunos casos puede afectar tejidos pulpares, tenemos que reportarlo también. De igual forma, la configuración radicular, ustedes tienen que reportarla. Si este surco en ocasiones puede extenderse hasta superficies radiculares y ustedes tienen que indicarle al doctor también, porque el doctor tiene que ver también qué es lo que va a hacer con este surco o tiene que ver si él planea hacer algún tratamiento o darle al paciente alguna opción a nivel estético. Por ejemplo, quiere hacer algún corte de corona, el doctor tiene que saber qué tan cerca o qué tanto puede cortar o qué tanto puede llevar su margen cervical también, ¿verdad? Entonces es importante también indicarle que existe la alteración, ¿verdad? Para que el doctor lo sepa, aunque usualmente este diagnóstico suele ser más clínico que radiológico porque nosotros lo logramos ver. A menos que estemos hablando de la dentición permanente en un paciente donde no ha habido, por ejemplo, un recambio todavía, no estamos en dentición mixta o estamos en el recambio y de repente nosotros vemos una anatomía que no la vamos a considerar normal y también podemos, eh, otro diagnóstico, confundirla con que puede ser un diente que nosotros pensemos que es un diente supernumerario que no tiene forma de anatomía normal. Existe también esto que nosotros en odontología lo conocemos como cúspide en garra o talón cuspidio. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el nombre científico de esta alteración? ¿Se les ocurre? El dancing dance, que no es. El dancing dance es el que vamos a ver después.
Dens Ok. evaginatus. Exacto. Este eh, realmente se llama dens evaginatus. ¿Qué quiere decir? Que esto va a ser una proyección. Esta proyección logra verse clínicamente como una cúspide en garra o un talón cuspidio. Por eso recibe ese nombre de que lo podemos conocer o ha como venido a conocerse con los dos nombres, pero es más frecuente que nosotros le digamos cúspide en garra. Entonces, ¿qué es lo que tienen que revisar ustedes acá? Los doctores, más que todo, mandan este tipo de pacientes cuando quieren, por ejemplo, hacer movimientos ortodónticos, el paciente está en ortodoncia y quieren, al momento de que están viendo oclusión, esta anatomía de la corona les estorba un poco. Entonces, el problema de esta alteración es que estas alteraciones suelen tener, no sé si ustedes logran ver aquí, una prolongación pulpar. O sea, no es que el clínico puede ir y solo desgastar la cúspide para que el paciente pueda tener una buena oclusión, sino que al momento que se hace este desgaste, podemos hacer afección o comprometer pulpa y ya se nos vuelve a que nosotros necesitamos hacer un tratamiento de canales. Hay una tendencia que están haciendo ahorita los odontopediatras que lo que hacen es hacer desgastes selectivos de esta cúspide. Entonces mandan hacer tomografías porque al momento que hacen ese desgaste selectivo, ellos producen una injuria en el diente que va a hacer que los odontoblastos empiecen a producir dentina terciaria. O sea, empiecen a hacer la obliteración o que esta prolongación o este cuerno empiece a eh, hacerse, a desaparecer o hacerse más pequeño. Entonces, van tomando tomografías cada cierto tiempo, tampoco es que lo hacen cada 3 meses ni nada por el estilo. Ahorita nosotros tenemos un caso de un chico que lo estamos haciendo una tomografía cada 9 meses para ver qué tanto ella puede desgastar sin necesidad de tocar pulpa y hacer un compromiso pulpar, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes también indiquen si este surco que se crea a este nivel entre la cúspide nueva y el borde incisal normal, si este surco se mantiene solo a nivel coronal o se va a mantener o va a afectar a nivel también radicular. Usualmente se mantiene a nivel coronal y lo que sucede es que se hace la prolongación pulpar, ¿verdad? Este afecta a hombres y a mujeres de igual forma, va a afectar muchísimo más a la dentición permanente, por no decirles que solamente aparece en dentición permanente. Y a nivel de los dientes, el que lo tiene cuando lo tienes el incisivo lateral superior y a nivel de los dientes posteriores va a ser la premolar que se va a denominar como premolar de Long, que es como que si ustedes tuviesen una cúspide accesoria a nivel exactamente del surco central. Entonces, en vez de tener surco, ustedes tienen una cúspide. El problema de ese también es que cuando esos dientes entran en oclusión, es bien fácil que los pacientitos quiebren esa cúspide. Y como ustedes pueden ver también, en los premolares también tenemos el problema de que estas cúspides tienen prolongación pulpar y puede ser de que el diente a examinación clínica se vea como que si no tiene nada, pero realmente ahí hay un compromiso pulpar y el diente empieza a mostrar sintomatología de pulpitis irreversible. Entonces es bien importante que
Si ustedes lo ven, usualmente esto es un hallazgo radiológico o un hallazgo clínico, eh, ustedes también puedan reportárselo a la persona que, ya sean ustedes o a la persona que les ha enviado las tomografías. ¿Puede confundirse con un diente supernumerario? Sí, suele confundirse cuando el lateral está en proceso de erupción. Cuando este no ha salido completamente y no se ve la corona completa, la cúspide se empieza a ver y se ve el borde incisal y puede ser de que se puede llegar a pensar que la cúspide accesoria es un diente supernumerario, cuando realmente es nada más la cúspide en garra. Y el otro, que es la otra contraparte que me decía la doctora, que nosotros lo solemos conocer como dens indens, pero se llama dens invaginatus, que es lo contrario. Si el otro era una proyección también del tejido dentinario y el tejido de esmalte, este no va a ser una proyección, este va a ser una involución, o sea, que el tejido del esmalte entra en tejido dentinario donde no debería de estar y crea un surco muy profundo. Entonces nosotros lo podemos ver así. Este ya entraría en un tipo 2. Ya vamos a ver más adelante cuáles son los tipos, pero a veces se ven bien chiquitos, donde solo van a afectar a nivel de cíngulo. Acá ustedes tienen que indicar hasta dónde llega esta involución o este esmalte eh, a nivel radicular, si es que lo alcanza. Hay algunos que van a llegar hasta nivel apical. Esos son los tipo 3 clasificación B. Pero también estos dientes, el problema que tienen es que acá nosotros tenemos un surco donde se va a poner bastante cantidad de microorganismos que llamamos las bacterias, me puede producir lesiones cariosas que nosotros no vamos a ver hasta que ya es demasiado tarde y porque tienen comunicación bien, por no decirle directa, bien cerca del complejo pulpar, o sea, del espacio pulpar que ustedes ven acá, y ya me empiezan a producir a mí signos y síntomas de pulpitis irreversible o de necrosis pulpar. El problema para el doctor va a ser al momento que ellos quieran hacer el tratamiento de conductos. Entonces nosotros tenemos que decirle si a nivel de la cámara pulpar usualmente se bifurca, como este de acá, para que el doctor sepa pues que las dos porciones del diente tienen proyección pulpar. Si al final en la raíz se mantiene los conductos que nosotros esperamos ver, como es más frecuente en incisivos, vamos a esperar de que solamente haya un conducto y nosotros tenemos que prácticamente decirle al doctor cuál es la configuración pulpar para que él sepa cómo va a entrar. Para que él sepa cómo va a ser su apertura y cómo va a ser su abordaje al momento de hacer la endodoncia. Acá este va a ser también más frecuente en permanentes que en dentición primaria, por no decirles que es casi solo en permanente sucede, y puede ser igual en mujeres que en hombres. Su aparición es igual. Como diagnóstico diferencial podemos confundirlo con solo una simple lesión cariosa, porque podemos pensar de que esto es el resultado de la lesión cuando ya hay una cavitación. Y acá yo les comparto, esta es la clasificación de los dientes del dens invaginatus, que todavía es bien viejísima, pero todavía está actualizada, todavía está eh, que se puede utilizar, que es la clasificación de Ehlers, que divide al dens invaginatum en tres, y donde el tipo 3 se subdivide en dos. Entonces acá el tipo uno es el que más frecuente nosotros vemos, donde solo vemos a nivel del cíngulo una pequeña invaginación. Esta puede o no puede tener esa proyección pulpar. El tipo 2 ya nosotros vamos a afectar no solo corona, sino que va a afectar hasta tercio cervical o tercio medio.
El otro va a ser el tipo 3A, donde vamos a afectar, o sea, vamos a ver nosotros una separación tanto a nivel coronal como a nivel radicular. Y el tipo 3B, vamos a ver de que la involución del esmalte va a ser bien profunda, pero vamos a tener la apariencia de que hay un conducto principal y este, donde está el esmalte invaginado, vamos a tener también otra proyección pulpar. O sea que acá tenemos nosotros dos proyecciones pulpares en el tipo 3B y en el tipo 3A solamente vamos a tener una proyección pulpar. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? No, ¿Sí? ¿No? Ok, perfecto. Eso son como las partes de las alteraciones del desarrollo que ustedes más frecuentes van a ver ustedes en la parte de radiología. Nos vamos a pasar a la parte de infección y de inflamación, ya que estas, si ustedes se fijan, estas más que todo las vamos a ver a nivel o las vamos a manejar nosotros a nivel óseo. Vamos a tener las osteomielitis, que hablamos un poco la clase pasada, las osteoradionecrosis y las osteoquimionecrosis, que son las muertes de hueso, ¿sí? Ya sea por radiación o por quimioterapias. Las osteitis, que son la inflamación de ese hueso, ya vamos a ver cómo son las características radiculares que ustedes van a ver, que las vamos a dividir en osteitis periapical rarefaciente y la osteitis esclerosante. Primero vamos a ver la parte de la osteomielitis. Realmente esto nosotros lo encontramos de igual forma en mujeres que hombres. Puede aparecer en cualquier edad. Lo único que necesitamos es un foco infeccioso, que por lo general va a ser una lesión cariosa, por ejemplo. Pues podemos tener también osteomielitis en aquellas pacientes que estén fracturados y estas fracturas no hayan sido resueltas de la mejor manera. Cualquier cosa, cualquier foco de infección que a mí me produzca o que llegue al hueso y este me produzca una reacción, nosotros le vamos a llamar osteomielitis. Como les digo, usualmente es a nivel de mandíbula, puesto que si es por lesiones cariosas, recordemos que al menos los primeros molares, los inferiores, son los que más tiempo han pasado en boca, son los que más eh, tienden a tener lesiones cariosas extensas, porque pasan bastante tiempo sin cuidado, son los primeros dientes que se pierden usualmente y a veces antes de perderse me pueden dar esta, esta alteración que es la osteomelitis. Acá es más frecuente en la permanente, pero quiero que tengan bastante cuidado cuando ustedes estén reportando, eh, cuando les llega un niño, por ejemplo, que esté ya sea en dentición primaria o en dentición mixta. Y por ejemplo, les puede llegar un niño que ya está inflamado, que tenemos signos de absceso. Es importante que ustedes revisen si hay signos de osteomielitis, porque en la dentición primaria y en la dentición mixta, los signos de osteomielitis son un poco más agresivos y son más rápidos. Entonces, eh, y eso se da debido a que el patrón óseo o la configuración ósea es más esponjosa. Entonces, toda la infección puede viajar de manera más rápida. Y el periósteo de las personas jóvenes también reacciona de una manera un poquito más como exagerada. Tal vez la palabra no es agresiva, sino que es exagerado, ¿verdad? Acá los signos eh, patoneumónicos que ustedes van a tener van a ser la reacción periostal y los secuestros óseos. Puede ser que tengamos secuestros óseos y no necesariamente tengamos reacción periostal, pero si tenemos una de estas dos, más que todo la reacción periostal de forma ordenada, de forma como la que veíamos la clase pasada, que esa reacción periostal va a ser bien ordenadita, bien homogénea, que puede ser en láminas de cebolla o puede ser en capa única.
ese tipo de reacción, como decíamos la clase pasada, me dice a mí que el cuerpo ha tenido tiempo de responder. Por lo tanto, va a tener un componente crónico, ¿ok? Entonces, la infección y la inflamación tienen un componente crónico. Y los secuestros óseos, como acá nosotros podemos tener también muerte ósea, empezamos a tener como islas de pedacitos de hueso que han quedado sin irrigación alguna y se vuelven secuestros óseos. Los diagnósticos diferenciales que ustedes van a ver acá van a ser la osteoradionecrosis, las osteoquimionecrosis, la metástasis, los osteosarcomas, los mielomas múltiples. eh, Aquí también pues les pongo como tratamiento porque eh, ya he tenido casos de doctores que pues no saben cómo manejar la osteomielitis y por si alguna vez a ustedes les llegan a preguntar también, pues ahí nada más es controlar la infección a puro antibiótico y en el caso que se necesite, los debridamientos quirúrgicos. Quiere decir es retirar más que todo cuando hay bastantes secuestros óseos o hay presencia de secuestros óseos, hay que ir a quitar todo ese hueso muerto que puede estar ahí, que lo que único que hace es ser un foco de infección más. Pero dentro em, de las características radiográficas que ustedes pueden tener de que el hueso se empieza a esclerosar. ¿Qué quiere decir eso? Que se empieza a condensar, se empieza a hacer más hiperdenso. O si ustedes lo están viendo en una radiografía de 2 dimensiones, se empieza a hacer más radiopaco. Entonces, ese hueso lo que está intentando es protegerse y evitar que la infección se propague, por lo tanto, cierra todas esas trabéculas que permiten la propagación. Entonces, podemos ver, puede suceder de que ese hueso esté bien condensado, bien esclerosado. Vamos a tener, como les decía, reacciones periostales como esta, siempre y cuando ustedes las vean bien ordenaditas. Pero hay ocasiones, como ustedes logran ver acá, que se produce un tracto fistuloso y ya empieza a haber una comunicación entre la zona de cavidad oral, o sea, en la zona ósea y cavidad oral. O en ocasiones esta puede pasar cavidad oral y hacer una fístula extraoral, que ya es un elemento de más complejidad dentro de la osteomielitis. Hay otro tipo también en la que ustedes pueden ver, Doctora, perdón, dígame, ¿verdad dígame, que estamos hablando cuando hay un absceso, eh? cuando hay un absceso, doctora, y ese absceso, cuando usted tiene un absceso, puede ser de que ese absceso pase solo porque ya encontró usted un tracto fistuloso, ¿sí? Cuando usted me dice absceso, aquí yo ya tengo un absceso, ya encontró la salida, que puede ser intraoral y o puede ser extraoral si usted ya, el paciente ya tiene eh, bastante tiempo, porque es el problema de la osteomielitis es que no duele de una forma constante y no es que esto ya no duela, sino que el paciente entra en un ciclo de yo voy a entrar con los antibióticos, no cumple con todo el tratamiento antibiótico porque ya se siente mejor, deja de doler un tiempo y luego vuelve a doler. O el antibiótico que se eligió, aunque se haya hecho el tratamiento completo, ya no es un antibiótico indicado para el nivel de bacterias anaeróbicas que nosotros tenemos acá. Aquí nosotros ya estamos luchando con otro tipo de cepas bacterianas donde no necesitan el oxígeno para vivir, por lo tanto son un poquito más fuertes. ¿Verdad? Pero sí, doctora, acá cuando usted ve estos tractos fistulosos, ya estamos hablando de que vamos a ver un absceso, ya sea intraoral o extraoral. ¿Ok? No sé si respondí su pregunta, doctora. O sea que son de larga data. Esto es crónico, doctora. Como le digo, esto puede ser de que usted le hizo una exodoncia, por ejemplo, de una tercera molar
fue traumática, por ejemplo, o la paciente no tuvo los cuidados adecuados, vuelve a su consulta, usted ve posiblemente descarta una alveolitis, etcétera, que algo se haya infectado, le deja su tratamiento de antibióticos, este no es efectivo o no se realizó de buena manera, pasan 2 meses, la paciente vuelve a mencionar que le vuelve a doler. En ocasiones puede suceder de que empiece a inflamarse, pero es una inflamación que no es fluctuante. Cuando usted hace la palpación, no va a sentir fluctuación, sino que va a sentir como que fuera un indurado. Volvemos a tomar una panorámica, volvemos a ver la historia clínica, el paciente vuelve a tomar puede ser que vuelva a tomar su tratamiento de antibióticos y empiece ese ciclo vicioso de que el paciente nunca va a resolver. Y por lo general es porque sucede esto. El hueso empieza a crecer ligeramente, si ustedes se fijan, a la comparación bilateral, el hueso se ve diferente, tanto en volumen como en configuración trabecular. Acá se ve más esclerosado, más condensado que acá. Acá, si ustedes se fijan, no tenemos una reacción periostal muy marcada como en las demás, pero sí logramos ver acá, no sé si logran ver una doble línea aquí, que es el hueso normal, y otra línea que está acá. Entonces, eso es una reacción periostal de capa única. Una reacción perostal bien homogénea es una reacción perostal que ya ha pasado bastante tiempo ahí, que le ha dejado al cuerpo la capacidad de hacerse y que nosotros vamos a pensar que esto es un proceso crónico, es un proceso de no de una semana, de no de 2 semanas, de meses, ¿ok? Podemos empezar a ver estas zonas acá donde no tenemos hueso o tenemos osteonecrosis, o sea, tenemos necrosis ósea y se empiezan a formar los secuestros óseos también, ¿ok? Podemos tener también otro tipo de presentación, como es esta de acá, en la que el hueso se ve, como les mencioné en la clase pasada, que era este signo. Apolillado. Polillado. Apolillado, exacto. Este signo es apolillado. Empiezan a ver ustedes las erosiones de las corticales. El hueso pues no tiene mucho tiempo o mucho espacio para condensarse, ¿verdad? Pero no significa que posteriormente no lo pueda hacer el hueso. El hueso se puede condensar después porque el paciente entró en un ciclo de antibióticos. Esto tiende a disminuir, pero si no es como el tratamiento correcto, esto vuelve a ser recidiva, ¿ok? Entonces acá empezamos a ver un poco de reacciones periostales aquí, ¿verdad? Puede ser este también un tipo de signos de la osteomielitis, ¿ok? Podemos tener osteomielitis que también sean supurativas, que empiecen a supurar los pacientes, osteomielitis condensantes, como tenemos estas acá, o las osteomielitis que se van a reaccionar de esta forma, que la vamos a ver un poco más apolillada, donde vamos a ver también la formación de secuestros óseos, porque estas tablas empiezan a erosionarse y empiezan a quedarse solas, como islitas de tablas, y esas tablas empiezan a morir y terminan siendo secuestros, ¿verdad? Ahora tenemos también la osteoradionecrosis y la osteoquimionecrosis. Estas se van a ver exactamente, suelen verse exactamente iguales que las osteomielitis que se van a ver de este tipo. Si ustedes se fijan, esta de acá se parece bastante a esta de acá. ¿Qué creen ustedes que es lo que tienen que preguntarle al paciente? ¿O cómo van a poder? Que se ha tenido sesiones de radioterapia. Exacto. Acá, si el paciente, si ustedes ven estos signos y el doctor, por ejemplo, no les dio clínica,
Ustedes pueden preguntarle ya sea al paciente o preguntarle al referidor si él tiene conocimiento que el paciente ha recibido eh, sesión de radioterapia o es un paciente oncológico, o sea, un paciente que ha tenido o tiene cáncer. Porque lo que sucede es que la radioterapia suele producir estos cambios a nivel óseo y producir muerte, muerte ósea, o sea, osteonecrosis, sin necesidad de que suceda nada. Y es todavía más cuando nosotros tenemos algún tipo o algún foco infeccioso. Por eso es que cuando los pacientes oncológicos empiezan sus tratamientos, ya sean de radioterapia o de quimioterapia, pasan, es obligación que pasen por el área dental para que nosotros vengamos, hagamos toda la fase higiénica antes de que el paciente se someta a su tratamiento y podamos reducir este tipo de casualidades. Eso no quiere decir de que el paciente, si no tiene ningún foco infeccioso previo, no pueda desarrollar una osteoradionecrosis. Más que todo aquellos pacientes que van a ser radiados de cuello y cráneo. Se pueden tener también estos casos. Eh, y la osteoquimionecrosis, ¿qué van a ir ustedes a preguntar a sus pacientes? Igual tratamiento de quimioterapia. ¿Qué otras cosas? Quimioterapia, uno puede ser porque él sea un paciente con cáncer. ¿Y en qué otros casos nosotros podemos tener este tipo de signos? ¿Con qué otro tipo de medicamento? Con el Bifosfonato, bifosfonato, doctor. Con los bifosfonatos también podemos tener este tipo. Entonces, cuando ustedes tengan, por ejemplo, un paciente con bisfosfonatos que presenta signos de osteonecrosis, ustedes pueden ponerle como signos tomográficos compatibles o signos tomográficos sugerentes de osteoquimionecrosis por bisfosfonatos, ¿ok? Porque si no, se pueden llegar a entender que el paciente puede estar con una quimioterapia. Y puede ser que ustedes puedan ponerle signos tomográficos sugerentes con osteoquimionecrosis. Y al final ustedes ponen una notita para el doctor si sugiere complementar historia clínica oncológica, por ejemplo. Más que todo, las sugerencias es cuando el doctor no nos da mucha clínica o no nos da muchos datos a nosotros que nos puedan llevar a darle más nombre a los diagnósticos o a las impresiones diagnósticas que nosotros podamos tener. Esto también se puede dar igual en hombres y igual en mujeres, no tiene predilección de sexo a cualquier edad. Usualmente es más frecuente en mandíbula que en maxila, más que todo por la configuración o el patrón óseo. Es más frecuente en permanente que en primaria. Sin embargo, en los niños también hay que tener bastante cuidado de que esto, puesto que todos los signos, si ustedes ya se fijaron, eh, de osteonecrosis es más agresivo en las denticiones primarias, o sea, en los niños más jóvenes. Puede ser que haya un trauma previo siempre con el coadyuvante de la radioterapia. Solo el trauma previo no me va a dar a mí una osteoradionecrosis. Tiene que haber un trauma, por ejemplo, y la presencia de radioterapia o de quimioterapia. Siempre va a estar una de estas dos para que reciba cualquiera de estos dos nombres. Como diagnósticos diferenciales podemos tener la osteomielitis en primer lugar, más que todo porque ya se fijaron que puede tener esa parte de erosiones de las tablas, puede tener los secuestros óseos como los que ustedes están viendo en esta zona de acá, aquí y aquí, esta que se ven con esta flechita, son secuestros óseos porque son hueso que no está adherido a nada. Y suelen tener también esos aspectos apolillados también, o pueden producirnos esto que ustedes ven acá,
que nosotros le llamamos fractura patológica. No es que el paciente se haya dado un golpe y esto haya fracturado, por ejemplo, esta zona de acá, sino que la pérdida o la muerte ósea, la osteonecrosis es tal que termina fracturando las tablas óseas. ¿Ok? Esto nosotros le llamamos fractura patológica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esto? Doctora, una Dígame. pregunta. Dígame. Casualmente mañana voy a tener una paciente que me la refiere un endocrino Ujú. que va a empezar con tratamiento de bifosfonato. Sí. Según yo entiendo, todavía no lo ha empezado. Ujú. Este, sugerencia mantener óptima higiene bucal, ¿verdad? Y Claro. si Y sin hubiera algún ningún proceso infeccioso, pues tendría que ser antes la extracción Tiene o lo que sea, siempre que resolverse antes que el paciente entre entre el tratamiento. al tratamiento. Lo que Ok. sucede es que los bifosfonatos se le dan a aquellos pacientes que tienen los huesos más débiles, más propensos a las fracturas, ya sea por osteoporosis o por osteopenias. Entonces, cuando estos medicamentos se dan, lo que sucede es que estos empiezan a disminuir el recambio de todas estas células óseas dentro de nuestro cuerpo. Entonces, cuando hay algo que va a afectar el hueso, este hueso no tiene el mismo nivel de reparación que un hueso normal. Entonces, es bien fácil que se necrose. O sea, Así es. no logra eh, eh, hacer todo el proceso normal de cicatrización que haría un hueso normal, ¿verdad? Porque este hueso tiene, como le digo, el recambio óseo disminuido. Entonces es muy vulnerable a todas las infecciones, también las osteonecrosis, que nosotros pues ahora pues hay que darle el nombre correcto, sería la osteoquimionecrosis. Por eso es que se la van a enviar, doctora, porque Sí, la así paciente es. no puede entrar a bifosfonatos si no tiene como el aval odontológico. De igual forma, cuando ustedes estén revisando, más que todo cuando los doctores mandan a revisar implantes que ya fueron puestos y, por ejemplo, el paciente ya perdió uno y uno empieza a ver si los demás implantes están teniendo como su proceso de integración normal o empezamos a ver pérdidas óseas o secuestros óseos. Entonces, lo primero que ustedes tienen que preguntar, porque el paciente puede ser que no les haya dicho, es si el paciente está o estuvo en tratamiento de bifosfonatos y estos no fueron suspendidos a tiempo, ¿verdad? Doctora, Dígame. es precisamente de eso que acaba de mencionar, Ujú, se me vino a mí a la mente, ¿cómo se vería entonces el hueso en la tomografía? No sé, o sea, no tengo, o sea, ahorita simplemente no le puedo decir en qué etapa o qué sé yo, ujú, sino que, pero ¿cómo podríamos ver el hueso, por ejemplo? O sea, por ejemplo, a mí me llega aquí. un ejemplo, una paciente que hay que poner, que es completamente déntula y Ujú, que hay que ponerle cuatro implantes, por decirlo, en superior o ujú. inferior, ¿cómo, o sea, hay una manera también como por medio de la tomografía me da una señal de una situación así, digamos? Previo a la injuria, doctora, es bien difícil que usted pueda ver algún signo. O sea, tiene que haber alguna injuria al hueso. ¿Ok? Sí, puede tener, por ejemplo, que la paciente se haya extraído los últimos dientes, como usted me dice, una paciente edéntula que está planeando ponerle implantes y usted puede que vea una zona como esta y usted tiene que pensar en osteoquimio necrosis si la paciente le dice que, por ejemplo, tiene osteoporosis. Por eso es que es más frecuente en mujeres este tipo de signos. Pero si el hueso no ha recibido una injuria previa, va a ser bien difícil que usted lo detecte a nivel de tomografía. ¿Ok? Tiene que hacer mejor una buena historia clínica
Y si la paciente le dice que porque las mujeres lo que tenemos algunas es que decimos que tenemos osteoporosis porque lo hemos escuchado que la osteoporosis le da a las mujeres. Entonces, cuando eso le suceda a usted, ese es como el momento en el que usted tiene que profundizar mejor en su anamnesis antes de tocar a los pacientes. Los pacientes que están con bisfosfonato y que no tengan ninguna injuria o ningún foco infeccioso, usted los va a ver normales. No va a poder detectar que el paciente toma bifosfonato solo porque le ha tomado una tomografía. No sé si me explico. Sí, gracias, doctora. Ok. Acá también como diagnóstico diferencial vamos a tener la osteomielitis en la parte ya específica de la quimionecrosis. Con este sí vamos a tener cuidado también con la metástasis, porque puede verse así como pérdidas óseas, secuestros óseos. Y si su paciente le dice, no, yo no tomo bifosfonato, yo no estaba bajo eh, ningún tratamiento de ese tipo, pero le dice, por ejemplo, yo estuve bajo tratamiento oncológico, o sea, de cáncer, pero ya estoy en remisión, o sea, el paciente no está actualmente ni con radioterapia ni con quimioterapia, pero ha tenido ese proceso de cáncer en otra parte del cuerpo. Entonces nosotros tenemos que hacer también la interconsulta con el oncólogo para poder descartar cualquier tipo de eh, eh, sea una presentación oral del cáncer que esa persona tuvo en otra parte del cuerpo, sea una metástasis. Más que todo en los cánceres de mama y en los cánceres de próstata tienen bastantes representaciones orales cuando estamos hablando de metástasis. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, de no confundirlos, haciendo bien la anamnesis que podamos, que el paciente también nos indique, ¿verdad? Luego pasamos de estas y vamos a ir un poquito a la que usualmente nosotros vemos frecuentemente en la consulta, ya sea privada o pública, ¿verdad? Pero en la práctica clínica, que son las osteitis periapicales rarefacientes. Para que ustedes puedan decir que tienen una osteitis, el diente tiene que tener un foco infeccioso, ¿ok? El diente, ya sea que tenga una lesión cariosa extensa, que sea una rehabilitación protésica desadaptadísima en la que ustedes están pensando que ya hay una filtración, que lastimosamente no vamos a saber qué es lo que hay adentro hasta que se quite la corona y este me ha dado una necrosis pulpar y esto me dé a mí una reacción periapical. Cuando yo tengo ese tipo de reacciones, que son estas zonas hipodensas que ustedes ven acá, ¿sí? O sea, pérdida de hueso, zonas hipodensas, osteolíticas, o sea, prácticamente que destruyen hueso, yo puedo decir que tengo una osteitis periapical rarefaciente. Acá, nosotros lo vamos a tomar más como un diagnóstico o una impresión diagnóstica radiológica, porque acá yo no estoy diciendo que esto es un absceso, yo no estoy diciendo que esto es un granuloma, yo no digo que esto es bueno, un quiste, sino que los englobo a todos y solo digo, es como decir, aquí hay una lesión periapical, ¿sí? Entonces, a eso nosotros le llamamos radiológicamente osteitis periapical rarefaciente. Rarefaciente porque ya empieza a hacer adelgazamientos de tablas, puede hacer ya erosiones de tablas. Se ven este tipo de lesiones grandes, no necesariamente tienen que ser tan grandes tampoco, pueden verse pequeñas, puede haberse desde un ensanchamiento del ligamento periodontal, pueden ser imágenes grandes,
pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que el diente tiene que tener una etiología, o sea, tiene que tener algún tipo de afectación. La prueba de vitalidad le va a dar negativa siempre y esa es una prueba que la va a diferenciar de otras patologías también. Por ejemplo, como lesiones fibroóseas, que ya las vamos a ver, que en las lesiones fibroóseas estas van a dar vitalidades positivas, pero acá en la osteitis la vitalidad siempre va a ser negativa. Y como el clínico no se la va a dar, ustedes tienen que sugerir que el clínico le haga pruebas de vitalidad. ¿Ok? Aquí entran también las lesiones endoperidontales, que pueden llamarse también como osteitis periapicales rarefacientes. Si ustedes no quieren decir específicamente, porque por ejemplo no tienen clínica, exactamente es una lesión endoperiodontal, o es una lesión perioendo, o es una lesión combinada. Ustedes pueden perfectamente, como impresión diagnóstica, decir es una osteitis periapical. ¿Ok? Y aquí los diagnósticos diferenciales van a ser displasias cementoóseas que entran en las lesiones fibroóseas. Pueden ser cicatrices apicales porque a veces las endodoncias pueden ya estar hechas y cuando la endodoncia está hecha y nosotros tomamos una radiografía a la semana, nosotros no vamos a ver ningún cambio óseo. ¿Ustedes saben cuánto tiempo tiene que pasar para que nosotros veamos cambios óseos en una radiografía? 6 meses, doctora. Por lo menos de 4 a 6 meses para que yo empiece a ver un cambio óseo. Y no voy a ver una resolución a los 6 meses completa. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, si el clínico tiene el seguimiento, por eso es que yo no puedo decir también nunca que esto es una lesión activa si yo no tengo clínica, porque puede ser de que esto le hicieron la tomografía, pero la paciente se hizo el tratamiento de conductos ayer. Yo no puedo decir que esto es una osteitis periapical y ahí hay que tener cuidado también. O puede ser de que esto antes haya sido más grande y esto esté en remisión, lo cual yo le puedo decir que está en proceso de cicatrización. Y hay otras ocasiones en que esta lesión no es como que el hueso va a aparecer como que nunca nada pasó. Puede siempre haber un signo de o una imagen hipodensa y eso nosotros catalogarlo como cicatriz apical si viene acompañado de ausencia de signos y síntomas. Puede ser también posapicectomía, porque recuerden pues que se retira hueso al momento de hacer la apicectomía junto con la porción apical de la raíz. O también puede confundirse con la osteomielitis. Pero esto es como un paso antes. La osteomielitis es como que yo ya pasé 10 pasos y el paciente ya entró en lo último, ya el hueso ya se dio ante la infección. ¿Ok? Por ejemplo, acá. Ustedes, ¿cuál de estas, ya sea en las 7, en las 6 o en las 5, creen ustedes que es una osteitis eh, periapical? ¿Las 7, las 6 o las 5? Las 5, doctora. Las 6. ¿Las 5, Las las 6? 6. Las 6. Las 6. Ok. Las 6 es la que nosotros sugeriríamos como osteitis periapical. ¿Por qué? Si ustedes se fijan también acá, yo pierdo el espacio del ligamento periodontal y lo principal es que pierdo la lámina dura. Yo aquí ya no veo lámina dura. Entonces, toda esta parte de acá, yo podría decir que es una osteitis periapical. No digo ni de esta que es una osteitis, porque si ustedes se fijan, yo aquí veo lámina dura, yo aquí veo lámina dura en la raíz mesial de la 7
Aparentemente no se ve ninguna patología a nivel coronal y en esta no se ve porque tiene una corona de acero cromado, ¿sí? Pero yo no sé qué es lo que hay adentro. Acá yo sé que es un diente que no ha entrado en erupción, en oclusión, por lo tanto, volteo a ver si hay cierres apicales y cuando no hay cierres apical, l- tiende a verse esta imagen más hipodensa alrededor de la parte más apical de la raíz, que puede confundirse con las osteitis periapicales rarefacientes, pero siempre vamos a ir a ver anatomía, la parte de vitalidad y de anatomía radicular. Lo mismo sucede con las 7, que si ustedes se fijan, tenemos ápices abiertos acá. Por lo tanto, la única que es osteitis periapical va a ser la de la raíz mesial. Pero tenemos otra parte que también es una osteitis, pero es la contraparte esclerosante. Esta, nosotros vamos a tener siempre un diente con etiología, o sea, un diente que ya sea que ha tenido un tratamiento de conductos, en este caso que se desobturó, pero se mandó a hacer la tomografía, porque no sé si logran ver ustedes esta zona de acá, aquí, una zona de menor radiodensidad en la cara interna de la raíz mesial. ¿La logran ver? Sí, ¿Sí? sí, Esto sucede también cuando los conductos radiculares son sobreinstrumentados, de tal forma que al momento que eh, terminan la instrumentación, tienen una comunicación entre el conducto y los tejidos perirradiculares. Y tenemos lo que le llamamos una perforación a nivel de la cara interna de la raíz mesial y eso me crea este tipo de pérdida ósea, que no sé si la han escuchado, que la pérdida ósea de las perforaciones y de las fisuras tienden a ser de forma en J. No sé si lo han escuchado. No, doctora. Sí, doctora. Si ustedes ven una pérdida ósea, por ejemplo, que empieza en furcación y termina en el ápice, pero no sobrepasa a la otra superficie radicular, en este caso la mesial, aquí vamos a ir nosotros de entrada a pensar que puede haber una perforación, que puede haber o que puede haber un tipo de un trazo de fisura o un trazo de fractura. No necesariamente tiene que haberla, puesto que también hay lesiones perioendo que tienden a hacer también este tipo de lesiones, pero tenemos que ir a descartar esas tres cosas. Si es una perforación, si es un trazo de fisura o de fractura, o si es una lesión perioendodóntica. El punto de que se llame esclerosante es porque alrededor empieza el hueso a condensarse. Si ustedes se fijan en la anterior, acá, por ejemplo, está la zona hipodensa, pero el hueso alrededor se ve como un patrón normal. Todavía mantiene el patrón. Aquí todavía vemos un poquito de condensación. No sé si logran ver aquí en la raíz distal, vemos un poquito de condensación, pero no se ve condensación en la raíz mesial. Pero acá nosotros sí ya tenemos esa condensación a nivel perirradicular, o sea, alrededor de la lesión o alrededor de las raíces. El problema es que esta condensación no desaparece cuando yo, por ejemplo, hago la exodoncia o hago el tratamiento de canales. No va a desaparecer. Y cuando el doctor quiera hacer, por ejemplo, el tratamiento o poner un implante, ustedes tienen que indicarle al doctor que hay hueso esclerosado acá para que él sepa que no
es un hueso que está al 100% irrigado y puede tener problemas al momento de la osteointegración y producir una osteonecrosis porque el hueso no se osteointegra al implante. ¿Ok? Pero como les digo, lo importante es que tiene que haber un diente con etiología, las pruebas de vitalidad tienen que darle negativa y tiene que haber una esclerosis del trabeculado. Tiene que ver usted el hueso más hiperdenso. Sus diagnósticos diferenciales van a ser la osteoesclerosis idiopática, que es la que vamos a ver a continuación, las displasias cementoóseas periapicales y en algunas ocasiones las hipercementosis. Sin embargo, en las hipercementosis, ustedes van a ver el espacio del ligamento periodontal presente. Si ustedes ya no ven ese espacio del ligamento periodontal, vamos a ir pensando otra cosa que no sea hipercementosis. En la, Doctora, dígame. una pregunta. O sea que este término existe para el momento que uno lo va a describir en el área radiológica para no asumir de un solo este es una lesión periapical, una lesión endoperio, Sí, para así solo decir el nombre, ¿verdad? usted puede englobar todo y decirle que es una osteitis esclerosante. Este es más que todo una impresión diagnóstica radiológica. Ok, gracias. ¿Ok? Y la osteoesclerosis idiopática, esta de acá, si ustedes se fijan, se parece bastante a la osteitis esclerosante o osteitis condensante, recibe los dos nombres, porque hay una zona hiperdensa o radiopaca que va a significar esa condensación de ese hueso. Sin embargo, acá esto no va a tener ningún diente con etiología. Los dientes van a ser de vitalidad normal y no necesariamente tiene que haber pasado algo. Este también recibe el nombre de islas de hueso denso. Puede ser que en algún momento el paciente tuvo algún trauma, puede ser una de las teorías, puede ser aquellos pacientes que son bruxistas, puede ser también que puedan crear estas islas de hueso denso. Lo importante es de describirlas. Estos usualmente son hallazgos radiográficos porque no duelen. El paciente puede que nunca en su vida se dé cuenta si usted no le dice y se ven en las radiografías. El problema es cuando nosotros queremos hacer una exodoncia en esa zona, que puede ser que el hueso se necrose, cuando queremos hacer un implante en esa zona, este es un hueso que no tiene capacidad de osteointegrarse, que es más fácil que se necrose que se osteointegre. Entonces, cuando hay este tipo de imágenes, o sea, las osteosclerosis idiopáticas, y el doctor quiere poner un implante ahí, la, lo, el protocolo le va a decir que tiene que evitarlo lo más que pueda. ¿Ok? Entonces, pero como les digo, no es algo que va a dolerle al paciente, no va a tener dientes con etiología y si hay algún diente con etiología, puede ser de que esto sea incidental, que realmente son los dos que están persistiendo en el paciente, pero que no estén relacionados entre sí. ¿Y cómo los vamos a distinguir? Por ejemplo, si yo aquí tengo un diente que tiene una gran caries, es porque si ustedes se fijan, los bordes son bien definidos, no tiene halos hipodensos alrededor, o sea, no tiene un halo oscuro alrededor, sino que se va a continuar con las trabéculas. A veces pueden ser en forma de llama, pueden tener formas irregulares, pero eh, no le van a crear, como les digo, al paciente ningún problema, por lo tanto no necesitan ningún tratamiento. ¿Ok? Vamos a entrar a la parte de lesiones fibroóseas, que es lo último que vamos a ver el día de ahora, creo yo, por tiempo. En el caso de lesiones fibroóseas, vamos a ver cuatro que son las más frecuentes. Vamos a ver la displasia cementoósea periapical, la displasia cementoósea florida, el fibroma cementosificante y la displasia fibrosa.
Estas son las más frecuentes que ustedes van a ver en los pacientes. Ahora, estas dos hay que tener bastante cuidado porque estas dos no duelen, ni la periapical ni la florida. Estas no le van a, puede que no le den ninguna sintomatología al paciente y sean hallazgos radiográficos que ustedes vean. Por lo general, las tomografías de estos dos tipos de lesiones, nosotros las recibimos después de que el doctor ha recibido una panorámica. Ven una zona que no se ve como hueso normal, el paciente no sabe que la tenía, el paciente nunca ha sentido nada, pero nunca está de más checar esa zona con todas sus características clínicas. Entonces vamos a ver primero la cemento ósea periapical. Esta se da más en mujeres que hombres. Se cree que es por los cambios hormonales más frecuentes que recibimos las mujeres, que es por eso que es más frecuente en nosotras. Se va a dar a nivel de la cuarta y la quinta década de la vida. Sin embargo, esto es variable porque este tipo de patologías tiene tres estadios. El primer estadio es totalmente hipodenso. Es como esto de acá. Por eso es que hay pacientes que los confunden con algún tipo de, de osteitis, como la osteitis rarefaciente, la confundimos, no checamos que el diente tenga vitalidad o que el diente tenga alguna teología y de una vez nosotros pensamos y decimos vamos a hacer el tratamiento de canales, cuando realmente es que el hueso alrededor del ápice es displásico. Puede ser de que no tengamos el ligamento periodontal íntegro, como ustedes ven acá, pareciera como que el ligamento periodontal se ensancha, pero no es que el ligamento se ensanche, sino que realmente lo que perdemos es la lámina dura porque el hueso se vuelve displásico. Es más frecuente en mandíbulas y es más frecuente en los incisivos inferiores. Si ustedes ven este tipo de imagen hipodensa a nivel de incisivos y el incisivo no tiene nada y el incisivo está vital, vamos a pensar más en una displasia cemento ósea. El tratamiento es observación y no hacer nada. Perdón, doctora. Dígame, ¿Y esto cómo lo diferencio de una hipercementosis? de una hipercementosis, doctora, porque usted acá en la hipercementosis es el aumento del volumen radicular. Si la raíz se ve de anatomía normal o no pareciera tener ninguna alteración, yo no voy a pensar en una hipercementosis. Puede ser que la confundamos en los otros dos estadios. En el estadio 2, porque nosotros vamos a ver unas imágenes hiperdensas adentro de una imagen hipodensa. Por eso es que estas usualmente reciben el nombre como mixtas. Son imágenes de radiodensidad mixta. Pero si usted se fija acá, cuando ya se empieza a hacer la hiperdensidad, como esta, aquí, el ligamento periodontal vuelve a aparecer, ¿sí? Si usted ve ligamento periodontal, por más delgadito que lo vea, pero ve que esta zona hiperdensa lo separa de la raíz, ya no es hipercementosis, ¿ok? Porque la hipercementosis va a estar adherida a la raíz. Es el aumento del cemento, por lo tanto no se va a separar, ¿ok? Y el otro estadio que ya es todo esto hiperdenso y solo está rodeado por un halo hipodenso alrededor y como le digo, va a estar separado por el ligamento periodontal. Puede que ese ligamento esté un poquito más delgado, puede que ese ligamento no se vea en toda la raíz, que hayan porciones pequeñitas en las que
ya no se vea el ligamento, pero siempre va a estar separado la masa hiperdensa de la raíz. Ahí es donde usted va a poder diferenciar la doctora de la hipercementosis. ¿Ok? Gracias. También lo podemos confundir con las demás lesiones fibroóseas, como el fibroma cementosificante, pero acá nos va a dar la clínica, la sintomatología, la respuesta. Puede confundirse con los odontomas, más que todo cuando son odontomas eh, complejos, que no tienen forma de nada, pero con la salvedad que los odontomas complejos o cualquier tipo de odontomas no se va a dar apical a los dientes. Por lo general va a ser hacia coronal de los dientes. Si son permanentes, va a ser dientes que no han sido erupcionados. ¿Ok? Entonces, nunca lo vamos a ver a este nivel. Siempre van a tener algún diente apical a este. Por lo tanto, ahí es donde nosotros empezamos a descartar el odontoma. Y el cementoblastoma, de la misma forma, doctora, si tengo espacio de ligamento periodontal, descartamos que sea un cementoblastoma, porque el cementoblastoma es una tumoración que se da a partir de la raíz y no y vamos a tener pérdida de ese ligamento periodontal. Lo vemos todavía acá también. Ustedes ven aquí esta zona en el ápice de este diente acá. Estaríamos hablando, ¿creen ustedes, de un estadio 1 o de un estadio 2? El 1 es totalmente hipodenso, el 2 va a ser mixto y el 3 es más hiperdenso. Estaríamos hablando de un estadio 2, así lo es. Vamos a ver la otra zona. Doctora, ¿y Dígame. cuánto tiempo pasa entre un estadio y el otro? Eso es variable y va a depender del paciente. Hay reportes en la literatura que dicen de que usted puede tener una lesión ahorita acá, después ya no tenerla y tenerla en algún otro diente, después volverla a tener, luego se hace hiperdenso, luego vuelve a ser hipodenso. Entonces realmente es bien variable la presencia de este tipo de patologías. Lo único que usted tiene que, como le digo, detectar es que no tenga etiología el diente y la vitalidad va a ser positiva. Y el paciente por lo Sí, general no sabe que la tiene. ¿Ok? sí, gracias. Vamos a ver otra. Miren acá. Puede ser de que no esté adherida necesariamente al diente. Miren esta acá. Este diente estaba endodonciado. O sea, tenía una endodoncia. La endodoncia se hizo porque esta zona la vieron, cuando le hicieron la endodoncia, la vieron totalmente hipodensa. Y luego le hicieron la endodoncia que no era el tratamiento necesario, y luego pasó esta zona al estadio 2. Ahora, en la cemento óseo florida es exactamente igual que la periapical, con la diferencia que esta va a estar en más de un cuadrante. Hay algunos dicen que tiene que estar en los 4 cuadrantes para que sea florida. Sin embargo, nosotros lo vamos a tener en cuenta que si está, por ejemplo, en varias zonas de la mandíbula, o sea, afecta los dos cuadrantes, nosotros ya le podemos dar el nombre como cemento ósea florida. De igual forma, afecta más a mujeres que a hombres en el mismo rango de edad, de la cuarta a la quinta década de la vida. Afecta más en mandíbula que en maxila. Los dientes también van a estar totalmente vitales y aquí los podemos confundir con las osteomielitis, con las enfermedades de Payet, que también es una lesión fibroósea, pero es más, se ve tiene representación a nivel oral, no solamente es eso, y las displasias fibrosas.
el tratamiento es ninguno, entre menos ustedes lo toquen, mejor. Y acá es donde se ven los diferentes estadios. Miren aquí, se ve un estadio más, un estadio uno, y aquí nosotros empezamos a ver el estadio 2. Y aquí ya una mezcla entre el 2 y el 3. Pueden estar todas estas zonas con diferentes estadios. No es de que todas empiezan en el uno o todas van por el 2, sino que podemos tener bastantes estadios en todo el tipo de lesiones. Lo Doctora, importante, perdón, dígame. una duda, me vino, eh, y en estos pacientes, Ujú. o sea, no se les puede poner ni siquiera una prótesis completa. Sí se le puede poner, doctora, no hay ningún problema. Lo único que usted tiene que, pues, hacer eh, que no haya ningún punto en el que el hueso esté tocando eh, muy fuerte. Ahora bien, las tablas pueden estar adelgazadas, sin embargo, este tipo de patologías no va a erosionar tabla, doctora. Por lo tanto, no tenga como miedo de que se va a fracturar alguna tabla con alguna prótesis bien hecha. Lo único que sí, doctora, es que tiene que mencionarle al doctor si el doctor piensa poner implantes. Ahí sí Mm, tiene qué mucho que bueno. ver, porque este hueso, como es displásico, tampoco está bien irrigado y es bien propenso a la osteonecrosis, o sea, a la muerte ósea. Y el implante no se va a integrar y lo va a perder. ¿Ok? Entonces, ese sí tiene la salvedad de que tiene que tener cuidado el doctor si va a hacer implantes. De lo contrario, no hay ningún problema. O si va a hacer Ujú. alguna cirugía apical. De Gracias, lo doctor. contrario, algún otro tipo de prótesis que son parciales o prótesis removibles no tienen ninguna contraindicación. Gracias. ¿Ok? Doctora, Dígame. tengo unas pacientitas que están en Ujú, sus 20, están bien jóvenes, gemelas. ujú. Las dos tienen este problema. Es normal que se dé en la década de los 20. Es normal, doctora. Usualmente se dice que está en la década de la cuarta y la quinta década, no porque aparezca a ese nivel, sino que porque Ahí se es, descubre, quizás. es que se descubre a Ujú, ese nivel, ujú. ¿sí? Uno lo puede tener de muy joven, pero si uno no va a su control radiológico, es muy raro que usted lo vaya a detectar. Sí, porque fue fortuita el Ujú. descubrimiento de una de ellas y luego la otra se preocupó y también lo tiene, Y como le gemela. digo, eso nosotros le llamamos hallazgos radiográficos. O Ajá. sea, Ujú. no andaba buscando eso, pero me salió. No, 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 así es. ¿Sí? Por ejemplo, Gra- ustedes ven esta zona de acá, tenemos una lesión aquí, otra lesión acá, una lesión acá. El hecho de que la paciente acá nos indicó de que ella había perdido esta molar porque le hicieron la endodoncia falló y al final terminaron sacándole el diente, pero que a ella nunca le dolió este diente. Y lo más probable es que haya tenido alguna presentación en estadio uno de la displasia florida cuando le hicieron su estudio radiográfico, ¿verdad? Y no hicieron probablemente pruebas de vitalidad bien o el único tratamiento que vieron en el momento fue hacerle el tratamiento de conductos, pero no necesariamente este tiene que eh, realizarse, más que todo porque la vitalidad puede estar positiva. Y si usted se fija acá, doctora, este es ya un estadio 3, un estadio en el que usted ya ve todo hiperdenso, aquí, que más va a aparecer osteoesclerosis idiopática, pero la osteoesclerosis idiopática no tiene este halo hipodenso alrededor. Si lo Doctora, tiene, dígame, pero definitivamente, o sea, sea el estadio que sea, ¿sí? quiero tener claro que el paciente es asintomático. Es asintomático, Ok, totalmente, doctora. Esto no va a dar ok, sintomatología. ok, Y si se fija aquí, doctora, el espacio del ligamento periodontal se mantiene.
Por lo tanto, descartamos que sea una hipercementosis. Miren, aquí también se mantiene, aquí estamos bien arriba, aquí se mantiene. Y aquí tenemos los diferentes estadios. Miren, aquí está un poquito más estadio 1 y aquí está un poco más estadio 3. ¿Ok? El punto es que vamos a tener en bastantes cuadrantes. Si no es los cuatro, al menos dos cuadrantes y ya le podemos nosotros poner el apellido de Florida. De lo contrario, se va a mantener como periapical. Doctora, otra pregunta Sí. más. Y en el caso de hacer ortodoncia ahí en esas, supongamos que lo tuviera a nivel Ujú, anterior, por decirlo ujú. así, ¿afecta eso? Fíjese que hay reportajes que puede afectar como cuando usted hace un movimiento ortodóntico, si usted lo hace demasiado rápido, no le da espacio a que este hueso cicatrice, o sea, haga no cicatrice, sino que haga el proceso de reposición, de remodelación, y puede provocar usted una necrosis. Sin embargo, es cuando no tenemos conocimiento de la afectación, ¿verdad? Y hacemos movimientos ortodónticos muy rápidos. Ahí eh, sí está eh, eh, visto en la literatura. Le voy a tratar de encontrar ese artículo para que ustedes lo puedan leer, que se trata de la displasia florida. ¿Ok? Del fibroma cementosificante, creo que este caso ya se los mostré yo en la de aplicaciones. Nosotros vamos a ver esta lesión mixta. Tenemos una mezcla entre hiperdensidad e hipodensidad. Este puede que sea sintomático, sin embargo, como crece, expande corticales, puede dar sintomatología y es cuando el paciente busca, porque también puede producir asimetrías, porque si ustedes se fijan, miren el nivel de expansión acá, y estos pueden presionar alguna terminación nerviosa y eso dar esa sintomatología. Sin embargo, no va a ser una sintomatología que el paciente no va a poder dormir, que el paciente se va a revolcar del dolor, sino que va a ser como más una incomodidad que dolor fuerte. Se va a dar a nivel de los premolares y los molares. También va a ser más frecuente en mujeres que en hombres. Se da en un poquito más jóvenes, puesto que expande más, uno lo detecta más rápido. En la segunda y la cuarta década de la vida, también es más frecuente en mandíbula. Puede confundirse, como ustedes ya vieron, con la displasia periapical cemento-ósea cuando el fibroma está más pequeño y no ha expandido mucho, porque la configuración es similar. Podemos confundirlo con una displasia periapical de estadio 2, por ejemplo, en la que está mezclado la hiperdensidad con la hipodensidad. Pero acá, quien le va a dar a usted la respuesta va a ser el estudio anatomopatológico, o sea, la biopsia. Sin embargo, ustedes tienen que tener cuidado porque las displasias no se recomiendan biopsiar. Cualquier injuria que ustedes le hagan al hueso, como es un hueso que no es es un hueso displásico, no es un hueso ordenado, podemos provocar nosotros mismos osteonecrosis. Sin embargo, si ustedes sospechan de un fibroma cementosificante, acá sí está indicada la biopsia. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a ser la enucleación, o sea, sacar todo esto de acá cuando está pequeño, o la resección, o sea, quitar todo este bloque, como ustedes lo van a ver aquí, miren la extensión, esta es la misma lesión, o sea, lo que hacen es hacer resección, o sea, quitan todo este bloque de acá para poder quitar toda la lesión. Entonces, por eso es de que ustedes tienen que tener eh, sí se aconseja biopsiar antes de decidir cualquier cosa.
Les voy a mostrar esta también. Creo que este caso también ya lo vimos en las displasias. No sé si se recuerdan que habíamos visto que en la parte del seno superior no veíamos nada antes, pero cuando ya agudizábamos un poquito más el ojo, veíamos esta zona radiopaca, ¿ok? Que ya cuando nos pasábamos a la tomografía, veíamos que había un poco de asimetría. La displasia fibrosa por lo general trata de mantener la, la anatomía del hueso normal. Esta sí es más frecuente en hombres que en mujeres. Puede dar a cualquier edad, pero por lo general se detecta en menores de los 30 años, más que todo porque sienten un pequeño agrandamiento que va muy, 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 muy lento. Es más frecuente en maxila que en mandíbula. Este lo vamos a encontrar unilateral. Este no duele, a menos que presione algún nervio. Este le gusta desplazar los conductos, no los va a erosionar ni nada por el estilo, sino que nada más los desplaza, pero no tiene la fuerza suficiente para desplazar dientes. Eso sí, es una de las características radiográficas que ustedes van a tener en cuenta, que no van a haber desplazamiento dental como efectos en estructuras adyacentes. Y aquí lo único que se monitorea y cuando crece mucho puede darse bifosfonatos para disminuir ese recambio óseo y que el hueso pues no siga creciendo. Nosotros lo vamos a ver así. ¿Recuerdan cómo era este signo radiográfico? ¿Cómo le decíamos o con qué lo asemejábamos? Vamos a ver si se recuerdan. Este es el que nosotros le llamamos vidrio esmerilado. Exactamente así. Lo describiríamos como una imagen de radiodensidad mixta, ¿ok? Va a ser unilateral y es una lesión única. O sea, solo es una, ¿ok? No va a tener halos hipodensos, sus bordes son bien definidos. Si ustedes logran ver, yo logro dividir a dónde está el hueso displásico y a dónde está el hueso normal. Los bordes no van a ser corticados, expande las tablas. No es frecuente que las erosione, pero puede suceder. Desplaza el seno, desplaza los conductos, no desplaza dientes, no produce reabsorción radicular. ¿Ok? Puede ser de que ustedes lo vean en toda la mandíbula, como en este caso. Aquí nosotros ya vamos a ir pensando también si, que puede tener alguna connotación sindrómica, ¿ok? Aquí es donde yo les digo, puede ser de que erosione, como ustedes logran ver acá, pero, y tiene un componente de expansión, sí, pero va a tratar de mantener la morfología normal del diente. O sea, el paciente se va a ver con una quijada más grande, pero no se va a ver eh, tan asimétrico. Si es, por ejemplo, un paciente que ustedes conocen desde hace mucho tiempo, los cambios van a ser bien mínimos. No, esto no crece rápido, no se considera que se necesite algún tratamiento, al menos que sea un poco más agresivo como este, que aquí ya se puede explorar la idea de darle bifosfonatos al paciente con sus respectivos cuidados. Y aquí sí, también, doctores, eh, el tratamiento de implantes está sumamente contraindicado. El tratamiento de cirugías apicales se tiene que hacer con muchísimo cuidado. Hay mucho riesgo de osteonecrosis, ¿ok? Y aunque el paciente no esté tomando bifosfonatos, el tratamiento de implantes está contraindicado, ¿ok? Nos vamos a quedar hasta acá, doctores. En la próxima vamos a ver quistes, vamos a ver neoplasias y vamos a ver ATM, para que ahí tengan todas las preguntas que ustedes puedan preguntar. Más que todo, yo sé que van a salir a nivel de ATM. Gracias.
¿verdad? Y nos vemos el día miércoles. Recuerden que el miércoles, si nos queda chancecito, vamos a ver algunas de las descripciones que ustedes hayan hecho. No sé si ya les subieron el ítem para la tarea. Si no, yo les recuerdo a la licenciada por si ustedes quieren que veamos algunas de sus descripciones, también lo podemos hacer, ¿verdad? Les deseo buenas noches, doctores. Espero no los haya mareado mucho y nos vemos el día miércoles. Buenas noches, muchas Bien, gracias, buenas doctor. noches, Buenas doctora. noches. Buenas Gracias, noches, buenas muchas noches. gracias.